Hola, soy la Negra Chagra y este es El Canto y la Palabra, programa dedicado a todos los artistas que con su obra nos hacen la vida más hermosa. Porque se canta, se escribe y se escucha con las cuerdas del alma. Guardianes de la memoria, cronistas de la existencia, eso somos, todos. Reíte para mí siempre. No dejes de reír, por favor, o dejaré de quererte. Reíte para mí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del Canto y la Palabra. Este es un programa de la radio de la Biblioteca del Congreso. En la operación técnica está Felipe Michán, Marcelo Herrera y nuestro invitado de hoy es Ricardo Moyano, guitarrista, compositor, un amigo muy querido. Bienvenido, Ricardo, feliz de tenerte acá en El Canto y la Palabra. Yo más feliz que ustedes. Y es un gusto, un placer y un honor que me recuerden como que hago algo con la guitarra, ¿no? Y eso siempre alegra el corazón. Muchas Bueno, gracias. algo es decir, muy poco, ¿no? Para mí sos un artista tan grande, tan inmenso, y no hablo por el cariño, sino que soy bastante objetiva en eso. Más allá del cariño y del afecto, para mí sos un artista impresionante. Y bueno, y te admiro mucho, además de quererte mucho. Contame, bueno, en un programa anterior que hemos hecho en la pandemia, creo que fue, o no, en el 23, ya te pregunté esto, pero como el público se renueva, pero un poquito, que me gustaría que me cuentes cómo tus padres, la Irma y el Daniel, tuvieron que ver en en esta educación musical, en tu iniciación musical, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso, primero te agradezco la pregunta porque obviamente uno s- viene al mundo por una serie de casualidades de la vida, de la biología. Pero el lugar, el momento y la familia, en qué año, en qué país, qué circunstancias, quiero decir, eso es importante, pero como en La Rioja la música era algo natural que se escuchaba porque en los patios se juntaban a cantar y tocar la guitarra, y que se escuchaban por las noches, obviamente. Si uno no iba allá, lo escuchaba tirado del patio de la casa. Claro. Entonces, la música siempre estaba por casa, venían los músicos, tocaban. Pero yo con la guitarra tenía mi vecina, la Cori. Yo tendría 11 años y ella 10, una cosa así. Entonces a mí me gustaba mucho escuchar Gardel con guitarra, un disco que tenía maravilloso. Entonces yo escuchaba eso y la invitaba a bailar el tango a casa y ponía el tango y bailaba. Con la Cori. Entonces con la guitarra ya tenía una conexión, ya algo importante, ¿no? Pero ahí nomás, en ese momento, a los 10 11 años, descubría al genio y mi Dios. Yo soy pagano, pero en materia de guitarra, don Eduardo Falú, Ah, claro. yo escuché eso y dije, yo quiero algo así, por favor, o parecido. Y bueno, y así empezó. Porque yo había empezado antes con el violín, Claro, porque tu pero era papá tan tocaba difícil y violín. no practicaba, no, entonces lo dejé, era muy difícil. Después intenté piano, que quería piano, pero no teníamos piano, pero la profesora Edith, que era amiga de mis padres, dice, no importa que no tengan piano, Ricardo, si para empezar a estudiar no hace falta, vos te vas a la pieza, al patio de atrás que hay una mesa de mármol. Sí, bueno, ahí entonces se sienta y pone, apoya todos los dedos en el mármol y los da uno por uno que vayan golpeteando duro contra el mármol. Entonces, así uno por uno. Mira, estos son como más fáciles, pero este es como más difícil, que se me explica. Pero vos dale que eso es lo que tenés que hacer. Y la miro y eso, y así en las notas de las teclas que quieras.
Entonces, o sea, las teclas que quiera en la mesa, ¿no? Claro. Con la digitación que quiera, quiero decir. Entonces, cuando ya te empiece a sangrar por bajo la uña, venís para la segunda clase. Entonces, los chicos no saben discernir realidad y, qué sé yo, invención. Y está loco, yo no, no, yo quiero tocar piano, pero no a ese extremo, ¿no? De sacrificarme tanto. Así que lo único más que quedaba que pues, se podía estudiar en La Rioja era guitarra, así que Era lo menos entré peligroso. por... Era lo menos peligroso, claro. Así fue mi iniciación, pero también porque en casa se hacía música y se escuchaba música mucha Claro. en los discos, música linda y buena y entonces eso, claro, influye sin duda alguna, claro. Che, un recuerdo Así- musical de tu infancia. Uy, tengo mucho, pero uno así medio agridulce, pero bueno, en todo caso fue una experiencia. Nosotros con mi amigo el Gordo Paredes, que luego muy sabiamente dejó la música y se dedicó a hacer panes y meditar y ser feliz en la naturaleza. Mi queridísimo amigo José Adolfo Paredes, el Gordo, para mí. Entonces, tocábamos en dúo, él hacía todo lo difícil, yo lo fácil y sonaba lindo y los dos progresábamos. Entonces, con el profesor yo en un año hacía un curso, él hacía cuatro, que se hace una bestia. Entonces, claro, así me inicié tocando no solo, tocaba en dúo siempre. Cuando quería tocar solo, a ver algo no muy difícil de aquí, de allá, y así de a poquito. ¿No? Che, bueno, yo te había preguntado por algún recuerdo, algún tema Ah, musical, tal vez de exacto. Don Entonces, Eduardo. entonces, quiero decir que con mi amigo habíamos empezado a tocar juntos y llevábamos 2 años, una cosa así. Ya tres, ya empezaba a sonar algunas cosas. Entonces nos invitan ya habíamos dado conciertos por la provincia y en la ciudad varias veces. Hablo de comienzo de los 70, 73, 74, 74. Entonces, nos llaman de la televisión de La Rioja, el Telepey, para hacernos un programa que vamos a tocar ahí los dos. Entonces dice, nosotros en 2 horas hacemos todo, pero se toquen lo que quieran. Entonces, o sea, tenemos 2 horas de estudio. El Telepey empezaba a funcionar no sé, un par de horas nada más por día. Esa es la televisión de La Rioja Ujú. entonces. Entonces nosotros fuimos y nos sentamos y hacía un calor, pero bueno, no importa, estaban todos emocionados, los micrófonos. Entonces los micrófonos sí, los cables también, pero con la electricidad había un problema. Y bueno, nosotros esperábamos y esperábamos y esperábamos y pasó media hora y pasó una hora y pasaron dos. Y a las 2 ya nos empezamos a desanimar porque había que dejar el estudio para otras cosas. Mm. Pero bueno, no podían hacer nada. Y dijeron, bueno, vengan otro día y no Uy, qué podemos hacer feo. nada. Y eso fue muy poco antes del golpe. Así que En el eso me dio 76, una pena. sí, eh, Eso me dio pena porque hubiera quedado en algún archivo una claro. grabación con el Gordon, ¿no? Ya en el 76 se fueron con tu familia a España, se tuvieron que ir por Ah, motivos que ya sabemos. Después en París, te fuiste a vivir a París en el 88, ahí nos conocimos, ¿no? Y desde el 93 que estás instalado en Turquía, y por eso será que tu música trasciende géneros, fronteras, y es como un reflejo de esta historia tuya hecha de exilios, de viajes, de encuentros, de casualidades, tal vez, ¿no? qué lindo que lo has dicho, negrita. Sí, claro que es eso, porque uno, digamos, un guitarrista, o sea, como músico, es un poco, tiene una suerte ante otros, no sé qué instrumento, porque es fácil de llevar y liviano, qué sé yo.
puede acompañar un montón de instrumentos. La guitarra es versátil y muy querida por los músicos. Pero entonces mm, uno va viviendo en un lugar, en otro. Yo viví en España 12 años, 12. Tengo amigos españoles que adoro, y amigas, y, pero jamás con la música española sentí ningún tipo Mm, de ganas de aproximarme a ver ni cómo se cuenta eso, porque no, ya me asustaba ver sacarla de la funda la guitarra. Pero ya empezaban las notas esas imposibles para mí. Y además, no lo sentía desde adentro. Yo podía tocar claro, a lo mejor una jota, sí, una jota aragonesa, una muñeira, una sardana, eso sí lo podría tocar. Algo de música de Castilla, de Asturias, de Extremadura, pero no del País Vasco también, pero no de Andalucía. El flamenco es otro mundo en la claro, guitarra, nada que ver las claro, tal cosas. cual. Ahí, eh, y así, así. Vos sabés que la Ah, idea en este programa había pensado en que podíamos escuchar los temas de tu nuevo disco, que es un disco dedicado al folclore tradicional de Ucrania. Y me gustaría saber, bueno, vamos a empezar con Guitarra Llorona, pero un poquito me gustaría saber cómo nace este proyecto, ¿no? bueno, mira, el proyecto nació así. Mi queridísimo amigo Yuri Ryadchenko, ucraniano, y lo conozco desde hace 30 años, por lo menos 29. Entonces, muy querido amigo, super músico, toca todo, porque con la educación que tenían de Rusia, tenían que tocar todo en el Claro. conservatorio. Él estudió el bayán, el acordeón tradicional, pero también hizo saxofón y también tocó el acordeón complicado de todas las teclas y clavier y bajo eléctrico. Ujú. Todo eso Che, ¿y Yuri toca él. vive en Turquía? ¿Vive en Estambul? Él vive en Estambul y no demasiado lejos de donde yo siempre he vivido. Yo siempre he vivido en el mismo barrio. Ujú, Eh, entonces, así empezó nuestra amistad y nuestra colaboración, porque me pareció lo más natural. No sé si viene a pelo, pero lo puedo contar. Yo con él tengo una... Es decir, es como si fuese un hermano, ujú, porque sé que puedo contar con él. Entonces, como es un manitas con las máquinas para grabar, un super ingeniero, entonces él ujú. se divierte grabándome. Además, han grabado Eh, 17 temas, creo, ¿no? Para el disco. sí, en dos Sí. mañanas, en una hora y media una mañana y otra hora en otra Qué mañana. increíble, qué increíble. Pero, Eh, y esta necesidad o esto de proponerte hacer un disco, tiene que ver eh, con esto que está pasando en Ucrania, con la invasión de los rusos a nada, Ucrania? nada que ver, eso No. es una horrible circunstancia. La única razón es que Yuri es mi amigo de 30 años, entonces tiene la relación que cuando empezó la guerra o por ahí, yo había estado grabando Bach, creo que fue lo último que hice con él, o no me acuerdo si otro más de música de Europa, pero en esas épocas yo dije, bueno, ya por ahora ya no voy a tener un proyecto de grabar, hago otras cosas, preparo nuevas cosas y luego charlamos. Entonces, saliendo del estudio, ¿no? Y me dice, no, no, ni hablar. Yo te quiero ver aquí cuando vos quieras, cuando sientas sin prisa, pero quiero que hagas un disco de música de mi país, por favor. ¿Y cómo le voy a decir que no? Entonces, él me mandó un link de YouTube Ujú, donde es como una hora y un poquito más,
Entonces escuché todo, elegí los menos difíciles, lo que pensaba que con la guitarra podían funcionar. Algunos difíciles que también pudiesen funcionar. Entonces estuve mirando durante, o sea, me tomé, o sea, escribí esas melodías escuchando el YouTube. Sí, Entonces me hago una lista con los nombres de los temas porque están en esa lengua que no entiendo. sí, claro. Entonces copio todo los títulos en ucraniano. Eh, ¿Cómo era? ¿Por qué te contaba esto? No, porque Eh, yo te había preguntado, bueno, cómo nació este proyecto y ah, cómo te pidió Yuri de claro, es hacer que, este disco de música de su país. claro, entonces yo me pasé un año más o menos, digamos, ¿no? Un año pensando, buscando qué tonos eran más Claro. apropiados, qué afinaciones. Y bueno, al año estaba ya más o menos todo así, cosido, descosido, pero bueno, se mantenía en pie. Y, y bueno, quedamos y llamó al taxi para ir al estudio y no vino y le llamé a otro y otro tampoco vino y me gritó algo y ya me emboló, no me iba a ir al estudio. Yo no, me vuelvo. Había un problema con algo, tiene que haber sido durante el corona o algo así. Entonces no fui a grabar. Entonces le dije a Yuri, y al día siguiente igual, llamo y no quieren venir, no quieren llevar, por mil razones, nada que ver. Los hay también, pero bueno, eso es otro tema. Entonces no fui a grabar. Le dije a Yuri, bueno, no importa, yo me voy de vacaciones cuando vuelva, charlamos. Y así fue. Unos cuantos meses después, unos 6 meses, una cosa así, él tenía mucho trabajo también. Entonces lo llamé y dije, ok, cuando quieras. Entonces, muy bien. Me dice, este jueves era un martes, supone. Y dale, a las 10:30 voy. A las 10:30 hasta las 12:30, después tiene otra cosa. Entonces voy el primer día, hice la mitad, digamos. Y el otro día voy, hago la otra mitad, y todavía me quedaba un rato de tiempo. Eh, entonces, ¿cómo era? Bueno, ya me olvidé lo que iba a decir, ¿ves lo que es la vejez? Sí, pero bueno, ¿sabes qué te En propongo? fin, sí, eso es mejor, sí, porque se me va el santo al cielo. Yo así hice todos los temas. Entonces después por internet, una amiga de Ucrania que estudia guitarra con un amigo de Río Cuarto, Sí, Jesús Amaya. Jesús Amaya. Entonces, en contacto con ella, yo le mandé la lista de temas de ucraniano. Ella me los tradujo al castellano. claro, claro. Entonces, así, porque yo no sé cómo se llamaban todavía, ni ahora sigo sabiendo, Es ¿no? que es re Me difícil. acuerdo Yo he visto ahí de los un signos. roble, de un río, yo qué sé, pero es música muy, a mí me pareció que con la guitarra podía funcionar. Es música Así que muy le dije, hermosa, muy hermosa. Y agradezco. sí, la verdad que yo no conocía y empecé a buscar y a hablar, a ver, a indagar sobre la música tradicional de Ucrania. Y bueno, me pareció que podíamos empezar con Guitarra Llorona, lo escuchamos y seguimos hablando. ¿Sí? Muy bien, Y después nos perfecto. vamos a una pausa y volvemos, ¿sí?
podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Bonilovich y los invito a una nueva temporada de periodismo en primera persona. Cada semana una entrevista a fondo con un periodista, un comunicador, una comunicadora. Todos los miércoles 20 horas por www.bcnradio.com.ar. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. Reíte para mí siempre, no dejes de reír, por favor, o dejaré de quererte. Estamos charlando con Ricardo Moyano, él está en Turquía, pero bueno, está cerquita hoy. El otro tema que yo elegí es yo agarraría la bandura. La bandura es un instrumento ucraniano, ¿no? De cuerda pulsada, combina los elementos de la caja de la cítara y el laúd, ¿no? Así como el predecesor del laúd es la copsa. Yo no conocía ningún instrumento, así dice. Dice, claro, es bien, o sea, desde más el este, digamos, lejano este, Ujú. hacia acá. Así dice. Che, y qué bárbaro, claro, bueno, has estado un año preparando, el tiempo en el que lo has grabado es un tiempo récord, pero no sé cómo hacen para grabar y no equivocarse y hacer todo Eh, en 2 horas. no, eso. Ay, ay, ay. Eso es lo de menos, porque yo tengo asumido que yo toco con errores y no me molestan, a no ser que sean ya muy, muy feos. Si no, un traspié, sí, claro, sí, cuando camino también con el tobillo ya mal, la rodilla mal, también tropiezo, el dedo puede fallar una nota, no me calienta lo más mínimo. Si hay otra cosa, ¿no? Que un interés, que se yo, en algo, ¿no? Sí, pero no se nota ningún Entonces, error, no, los errores no se notan para el caso, si los hubiera. Bueno, así hicimos, por ejemplo, a veces yo, sin parar de tocar, hacía una vez de más, un Claro, estribillo de más, o dos de más, claro, una copla, algo, para luego, le digo, en el montaje miramos. claro. Bien. Eso lo usamos especialmente pensé usarlo especialmente en el tango, la única pieza que no es tradicional, sino, ese, no sé si lo habías elegido, pero digamos que fue compuesta hace 100 años, ¿no? Ujú. Entonces yo grabé varias repeticiones más, cambiando de octava o dándole ritmo de milonga o con rasguido de tango, digo, para que luego él escuche y elija y ponemos lo que Claro. debe ser. Había como un minuto o dos de más. O sea, la letra se acaba y la guitarra sigue sonando, pero bueno. Entonces Yuri, yo quería que hiciéramos eso juntos. Entonces Yuri dijo, no, no, eso no se toca. Pero ¿no ves que así está larguísimo? No, no, porque no importa, porque es porque es un tango, no es música tradicional, ¿no? En la tradicional yo me había equivocado, había hecho 6 compases en un lugar y eran solo tres, y me había roto la cabeza para armonizar esos 6, y resulta que eran solo tres. Ay, ay, ay. En Che, el estudio inventar otra solución, o sea, tenía esos retos, ¿no? ¿y los temas O originarios, originalmente vos los escuchaste tienen letra y música, claro, o son por solo? ejemplo, ese que has dicho vos, Bandura, Yo agarraría la agarraría la bandura, bandura. sí. Yo escuché unas versiones porque, claro, algunas cambiaban de metrónomo, pero muy ostensiblemente, ¿no? Ujú. Esa era una de ellas. Entonces yo le mando a preguntar cuál es la más correcta y me dice, para este tema, me dice, la rápida. Bien. Ajá. Para esta otro, ese es como un vals, ¿de acuerdo?
y está la lenta. Entonces veo la lenta de la bandura y es un viejito anciano como maravilloso en una cabaña ahí, su mujer al lado tan limpia, el vestidito y el tecito. Y el tipo agarra bandura, la canta y te morís. Son redondas ligadas todo el rato. Bueno, digo, blancas con puntillas ligadas, pero maravilloso. Entonces, yo esa versión la quise hacer y bueno, y ahí quedó. Quedó Todas hermoso. son súper, súper conocidas en Turquía, perdón, en Ucrania todo el mundo conoce esa canción. Me lo dijo Irina. Entonces yo le dije, traducime los títulos al argentino, no Claro, al castellano, claro, español. claro. Entonces ella los tradujo y así fueron editados en algún lugar con castellano, otro en eso, en ucraniano o ruso, no, ucraniano En creo que, ucraniano. perdón, perdón por el desliz, pero no ¿Qué, capto el detalle tanto. Debe Cla- ser En ucraniano, sí. YouTube la gente lo puede escuchar y ver completo también en Spotify y en las plataformas, pero en YouTube lo que tiene bueno es que están las traducciones al lado, porque son unos títulos, uno es Vos me engañaste, el otro Sí. es O en el jardín de los cerezos, además pone O, ¿no? O morena, soy morena, Vos sabés, esa, a propósito, quiero decir, mi queridísima amiga Irina Irzak, a quien sí, desde aquí le mando un beso gigante. Irina entonces me manda con el O y yo miro también por mi cuenta y me salen. Entonces le pregunto, mira, en castellano nosotros no usamos mucho eso. Qué sé yo, en España dirían hostias, pero no, O. claro, claro. En- Entonces le digo, si querés lo sacamos y me responde. Así como haga como usted quiera, maestro Ricardo, pero en el original están. Claro, y bueno, si están así, están Así así. que si están, así quedó, por supuesto. Claro. Escuchemos entonces, yo agarraría la bandura y seguimos conversando. Muy bien.
Qué hermosura, qué hermosura. Es como que copia el sonido de la bandura, será, ¿no? Tiene Mm. una cosa increíble, una melancolía. Ahí, la música tradicional ucraniana, ahí leía que se clasifica en dos grandes categorías, ritual y no ritual. A ver, contame que yo soy un Porque ignorante. dice, las canciones folclóricas rituales suelen ser más antiguas e incluyen conjuros, lamentaciones, canciones de calendario, Ah, canciones nupciales. Este, claro, me tenía que poner a averiguar un poco de la música claro, ucraniana. yo le pregunté A a Yuri. Yuri sobre algunas de ellas porque me lo explicaba en ese lugar donde yo había hecho 6 compases y eran solo tres, y yo estaba seguro que eran seis, no sé, así había, estaba mal, eran tres. Entonces él me lo cantaba, decir, ¿no ves que son tres? Y cantado, no hay posibilidad de error. Bueno, está bien, anda hacia otra versión. Vos sabés que uno de los temas que más me gustaron y que me emociona, pero hasta las lágrimas, una cosa impresionante, es La luna en el cielo, ese que grabaste con Yuri en el acordeón, que no puede ser más hermoso, no puede A mí ser me más... encantó. Y él canta también, ¿no? Es como que Claro, porque te... esa fue la condición que yo le puse. Cuando él me dijo, y yo saliendo del estudio me dijo que quería hacer un próximo disco así, yo le dije, ok, pero con una sola condición, que vos tocas y cantás y haces lo que quieras en un tema. Y él aceptó. Entonces, de los que yo grabé, le digo, bueno, elegiste uno, a mí me gustaría este, pero puede ser este, puede ser el que quiera. Digo, no, no, ese, perfecto. Y me dice, entonces hacete otra, una versión solista de guitarra en un tono y otra de cantar en otro tono. ¿Y para qué doble? Bueno, así tenés las dos versiones y no son iguales. Bueno, de acuerdo, así hicimos. Entonces, en un lugar yo había cometido un error, había un largo acorde dominante que yo en el medio intercalaba como un tonto una tónica y luego otra seguía con la dominante y el original no era así, entonces él se adaptó con el acordeón tocando el error que yo oía, hacía como que mira para otro lado, ¿no? Pero es muy lindo porque está su voz, que a mí me gusta que esté en la voz de mis amigos en los discos de guitarra. Claro, claro. ¿Qué edad tiene Yuri? Yuri tiene unos tal vez 5 o 6 más que yo, y tiene mellizos, una niña y un niño, Ah, mira. ahora por los 14 años, y otra más grande en Ucrania, y él sí, 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 pero es un joven lleno de Sí, claro. energía, de eso ve que comen todo sano y esas cosas, ¿no? Che, ¿y él vive hace mucho en Estambul? Sí, él vive 35 años por ahí. Sí, sí, como yo en esa misma época había llegado. Vos ya sos un A lo turco mejor. más, ¿no? Imagínate, yo viví 15 años nomás en Argentina y aquí llevo 33. Qué bárbaro. Y no se te ha ido nunca el acento, eso me encanta. No, si ahora me estoy cuidando para no hablar riojano. No, pero sí, el acento lo tenés siempre, eso me parece genial. Que no se te ha ido nunca y eras chiquito cuando te fuiste de La Rioja. Ah, no, claro, pero quiero decir que más neutro, inclusive tengo expresiones españolas que, obvio, pues, viví mucho ahí. Pero bueno, no, no podría decir nunca tú ni esas cosas, ¿no? Claro, claro. Ni menos vosotros, mucho menos. Y bueno, pero tenés una mezcla porque también en Francia y además siempre estás interactuando con otros artistas de todas partes del mundo, ¿no? Y sí, porque yo, a mí cuando me recibí del conservatorio con mi título, el profesor, mi queridísimo Tito Ballestero, me dice, mira, yo, yo estaría muy feliz que vos te quedases a trabajar aquí en el Conservatorio Real de Madrid como ayudante
de la cátedra de guitarra. Entonces había muchísimos alumnos y no suficientes profesores, etcétera. Me dice, yo puedo hacerlo y me haría muy feliz y para eso, en fin, un futuro seguro. Pero si yo estuviera en tu lugar, agarraría la guitarra en una mano, pasaporte en el otro y pensar en... Entonces yo me quedé pensando así como, no mucho tiempo, pero digamos, reflexioné las posibilidades de ambas opciones y decidí la otra, ¿no? Entonces, bueno, y así de aquí para allá, y entonces vas escuchando música de otros lados porque te haces amigo de gente de esos Claro, países. Yo aprendí la música tradicionales de países, la aprendí, excepto en este caso y en algunas pocas otras de estos últimos proyectos por internet. Si no, las aprendí siempre de amigos, escuchándolos y que me lo mostraban y me lo pasaban ellos. claro. Entonces, eso tiene valor emocional, afectivo añadido, es lindo. Ujú. Entonces, bueno, no puedo conocer a la perfección esa música, pero puedo ver más o menos cómo va y ver con una guitarra si se puede hacer algo. Y bueno, y luego que esté la participación de uno de ellos que cante y lo muestre que era así. Che, ¿y vos seguís dando clases en la universidad de... ¿cómo es el De nombre? Estambul se llama así, Istanbul University. Ah, Sí. tenía un nombre, otro nombre raro. Seguís, sí, dando clases de Antes, guitarra. antes era Yildiz, exactamente, te Esa, acordás muy bien. Yo trabajé primero ahí sí. y después me pasé a esta ¿Y otra, qué das? que es... Guitarra, eh, Sí, tengo oh, se acabó. ¿qué? No, no, ¿Ah, no? no. Desapareciste la pantalla. Ah, sí, ahí estás. Perdón. Yo tengo el puesto de profesor extranjero, ¿no? Ajá. Entonces, como profesor extranjero, ocupás la plaza, tenés que esperar tiempo porque a veces tarda en que se te haga tu lugar. Yo esperé 9 años hasta que me nombraron en Yildiz. Entonces, pero el departamento de música era más pequeño, no daban título superior, no podía, en fin. Entonces me pasé al conservatorio estatal pertenece a esta universidad. Y llevo ahí no sé cuántos años ya, como muchos. Qué lujo para tus o- alumnos. Vos es que no nos queda nada de tiempo. Nos vamos a despedir con la luna en el cielo, ¿no? Que es, ya Muy te digo, bien, el claro tema que más sí. hermoso. Pero bueno, antes quiero agradecerte por esta charla, por este ratito, por esta música Y tan hermosa que nos traes desde tan lejos, que nos acercás. muchas gracias, Negrita. Y discúlpame, en un momento me enredé, se me iba el santo al cielo al hablar, pero no perdí que espero del todo la decencia. Entonces, yo también estoy muy contento y desde aquí te espeto, Sí. vaya a saber qué quiere decir, si podemos hacer otra charlita en la cual hablemos de otro disco que salió exactamente ese mismo día que se publicó, que se editó el disco de música ucraniana. Ujú. Eh, Minino Garay editó en París ese mismo día una grabación que habíamos hecho 17 años antes y que yo creía que eso no, bueno, estaba perdido y bueno. Una que Y hicieron me acá en gustaría... Argentina. No, No. la hicimos en París. Yo ya vivía en Turquía, nos Ah, dimos cita en esta fecha, así por email, no sí. sé, y coincidimos. Yo fui a París, fuimos a grabar 3 días, 3 mañanas. Entonces me gustaría, si querés, que Sí. hagamos una charla, o si no se la podés hacer a mi Nino, pero como quieras. No, Lo podemos ideal hacer una sería que se charla la los hiciera. tres también. ¿Sabés con quién tendrías que intentar hacerla? No conmigo, sino con Beitelman o con Minino o todos. Eso, podríamos hacer un encuentro con vos y con el menino. ¿Te Sí, parece? claro. Ahora voy a ver cómo hay que hacer para hacer un Zoom de tres. Porque yo soy No, una no, no. analfabeta digital, absolutamente soy una analfabeta, lo tengo que reconocer. Pero lo podemos hacer, me encanta. Así vamos presentando ese disco nuevo. Es-
escúchame, si no, Mm. yo encantado, y yo te lo propongo yo, pero de eso lo charlamos, lo vemos, pero en todo caso creo que es una grabación que sería lindo que se escuchara, Sí, claro que sí. porque, porque, porque está el monstruo extraordinario del Gustavo Beitelman Sí. ahí, y eso es, Hacemos otro eso. programa en noviembre, Ricardo Moyano 2, Perfecto. segunda parte. Genial, ¿Ah? genial. Te mando un abrazo Perfecto. enorme, Muchas enorme. gracias. Yo también, Te quiero mucho y a- siempre y te yo admiro. también. Ay, te quiero mucho, muchas gracias. Saludos y gracias también a Miguel. Nos vamos a ir Ahí. con la luna en el cielo y en la voz y el acordeón de Yuri Ryadchenko. Mm. Perfecto. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Як ми любились та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Ой, очі, 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 дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мені очі вік воротили, де ж ви навчились зводить людей? Ви ж мені очі вік вкоротили, де ж ви навчились